Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Women Talks. Hoy tenemos un tema muy interesante para hablar y es uno de los retos más grandes que tenemos actualmente en nuestras carreras profesionales y es el cambio. Vivimos en un mundo donde ya quedarse en el mismo trabajo toda la vida no es una opción. Entonces, hoy tenemos una invitada muy especial que nos va a hablar un poco sobre este tema. Y es que al igual que yo, tuvimos un salto muy grande en nuestra carrera profesional. Venimos de agencia, pasamos al mundo de la tecnología y siento que ha sido un cambio muy interesante porque veníamos de un mundo donde, no voy a mentir, es increíble todo lo que aprendes allí, pero es bastante agotador a pasarte a un mundo donde las tareas son un poco más meticulosas, tienes como otro ritmo de vida, inclusive de calidad de vida. Entonces, les presento a Tefi. Tefi, muchas gracias por unirte a nosotros hoy. Muchísimas gracias, Jess, por tenerme en este espacio. Bueno, yo soy Tefi Calderón, yo tengo 34 años, soy publicista. Hace 2 años casi me cambié, hice este cambio de carrera. Ahora trabajo como UX Writer en una empresa de tecnología y bueno, sí, hubo muchos desafíos que vienen con eso y con todo el proceso, pero bueno, acá lo vamos a conversar un ratito. Claro que sí. Primero que todo, ¿cuál fue la motivación que tuviste para moverte, como para dar este salto? La motivación principal, la verdad, fue una mala experiencia que tuve en la agencia donde trabajaba antes, que desencadenó todo un proceso externo de búsqueda de trabajo y de buscar otro lugar físico donde trabajar, pero también desencadenó un proceso interno de una búsqueda de yo qué quería hacer realmente después de la experiencia que tuve, que estaba relacionada a un tema salarial, de aumento de sueldo. Y pues ese fue como ese proceso interno sobre todo fue lo que me motivó principalmente a hacer el cambio, porque cuando tú empiezas a preguntarte realmente qué quieres, empiezas a entender un montón como de situaciones que ya no estás de pronto dispuesta a ceder, o empiezas a imaginarte en tu cabeza como las condiciones que de verdad ya quieres tener para tu vida. Entonces, no sé, quiero ganar mejor o quiero tener un trabajo que me permita tener más tiempo con mi familia, con mis amigos, que me permita tener libertad de pronto para moverme. Y cuando tú ya empiezas como a imaginar eso en tu cabeza, a creer que es posible, es como el paso que necesitas para hacer ese cambio, como la motivación principal. Creo que con el tema salarial, creo que hay otros temas también alineados ahí que son motivos para que las personas puedan dar un salto o que tengan la motivación para darlo. Esta semana estuve leyendo un artículo que habla un poco de los mayores motivantes para las personas salirse del mundo, especialmente publicitario. Este es un estudio de Más Creativas. Es el tema del agotamiento mental. No sé si te pasó, si tuviste alguna experiencia. Obviamente no quiero acá decir que esto pasa solo en agencias publicitarias, porque no. El tema del agotamiento mental es un tema muy común últimamente. De hecho, tenemos un capítulo sobre esto, si lo quieren escuchar. No sé si tuviste alguna experiencia así y qué enseñanza te dejó de pronto para más adelante. Sí, tuve como claramente la experiencia de agotamiento trabajando como a un ritmo tan acelerado que suelen tener, digamos, las agencias de publicidad. No digo que a todo el mundo le pase ni que todas, digamos, fomenten este ritmo de trabajo, pero sí, lo que me pasó es que no lo traté, o sea, no era consciente de que tenía un agotamiento porque uno se acostumbra a un ritmo de trabajo desde que empiezas. Por lo menos yo estudié publicidad, me gradué y empecé a trabajar como creativa y yo no conocía nada más, no sabía que había otra forma de trabajar que tuviera un ritmo de pronto más tranquilo. Para mí era lo normal. Era normal estar estresado, era normal como trasnochar o cumplir con tiempos súper desafiantes. Estar siempre como a la expectativa de pronto de si el cliente va a aprobar o no va a aprobar y tener como esa carga hasta que sales de la reunión. Y eso al final te pasa factura. O sea, yo conocí, la verdad, muchas personas que sí tenían, que empiezas a somatizar eso, porque lo que tú mencionas, en las agencias igual hay un ambiente muy chévere, es un ambiente muy, muy cercano porque pasas tanto tiempo con las personas que se vuelven como tus amigos, tu familia, se vuelven parte de tu vida, pero no quita que tengas un estrés con el que lidiar y que si tú no eres consciente de eso, de alguna manera lo somatizas. Entonces, sí me pasó, de pronto no tan extremo como algunas personas que lo somatizaban físicamente, pero sí, por ejemplo, al final ya de mi carrera como publicista o del tiempo que estuve en la agencia, ya yo lloraba, o sea, como que de repente estaba aquí y se me salían las lágrimas
en una reunión, o sea, como que ya no podía controlar las emociones que sentía de pronto con cosas muy, muy básicas que tú normalmente ya las tienes dominadas en una agencia, como el control de la frustración, todo esto. Y yo no entendía por qué, o sea, yo decía, pero ¿por qué? O sea, como que me tocaba apagar la cámara o cosas así. Y después ya me di cuenta, es como ya no puedo más, o sea, no, mi cuerpo está como expulsando de alguna manera todo el estrés y el agotamiento que sentía, sobre todo al final de la carrera. Entonces, sí, esa fue como la experiencia. Y otro tema es, yo vengo hace un tiempo haciendo meditación, entonces soy una persona que hace un montón de trabajo interno, la verdad como que me gusta y me gusta trabajar mi mente y como meditar. Y yo pensaba eso, como yo que tengo herramientas, porque vengo hace un tiempo haciendo esto, me cuesta controlarlo y se me sale de las manos. De pronto personas que no han hecho tanto trabajo interior o no hacen trabajo interior, porque hay gente que no, como es mucho más difícil, ¿no? Sin esas herramientas. En la experiencia que tuviste y con el cambio, y queremos hacer mucho énfasis en el cambio, porque saltar del rol que tenías antes al rol que tienes actualmente significó un cambio mucho en aprender nuevas cosas, es un rol totalmente diferente y de pronto para quienes no están en la industria puede no ser tan significativo, pero sí es muy significativo. Quiero hacer énfasis en eso porque no sé qué herramientas, así como ahorita mencionabas, sé que la meditación no es, o sí, puede ser también una herramienta de crecimiento profesional, pero qué herramientas tuviste que aprender también o cosas tuviste que aprender para tu nuevo rol, o qué habilidades blandas, por ejemplo, tuviste que reforzar. Sí, esto que mencionas creo que es súper importante porque a veces uno piensa que cuando hace un cambio de carrera tiene que empezar de cero, de no sé nada y tengo que empezar de cero. Y no, uno siempre, creo que incluso nuestro cambio de pronto fue un poco más, habían bases muy, muy similares, como por lo menos en el mío, la comunicación era la base entre las dos áreas, de las dos industrias. Incluso alguien que se cambia, no sé qué, es abogado y ahora quiere ser diseñador de moda, va a tener bases que va a usar en su nuevo rol, digamos, si nunca estamos empezando de cero realmente. Entonces yo lo que hice fue eso, como yo sentí que a mí me ayudó mucho todo lo que había aprendido y cómo podía adaptarlo al nuevo rol. Entonces, por ejemplo, sabía que la comunicación era una base y yo me sentía súper confiada como en mis habilidades de comunicar, de comunicación escrita, sobre todo, que es mi rol. Entonces, cómo eso igual lo podía tomar y adaptarlo al nuevo rol, obviamente con las diferencias que eso conlleva. También me sirvió muchísimo pues leer, o sea, así como ustedes tienen esta plataforma que dan un montón de herramientas como para que las personas, no sé, se capaciten de pronto en ciertos temas. Hay herramientas, hay plataformas especializadas de pronto de UX Writing específico, donde yo empecé a leer un montón de blogs y además tuve la fortuna, digamos, de entrar en una empresa que todo el tiempo te está capacitando, o sea, tienes espacios. Yo no sentí la necesidad de hacer, o por ahora, un curso externo porque tenía tantas herramientas dentro de la empresa que yo decía, aquí tengo la información que necesito para empezar y ahí voy viendo. Entonces, también el hacer, el ir haciendo, preguntar mucho a la gente que trabaja, que ya tiene tiempo trabajando en este área, con la que te cruzas, que trabaja ya mucho tiempo en la empresa. O sea, aprovechar todas esas herramientas que a veces uno no las aprovecha. O sea, a veces uno está en la empresa y tienen 1000 capacitaciones y uno ni entra o no va a los espacios o está escuchando pero está haciendo otra cosa. Entonces, aprovechar todas esas herramientas que a veces dan las compañías o que si las dan, pues aprovecharlas para capacitarte y aprovecharlas al máximo. Muy chévere. Relacionado con eso, por ejemplo, yo soy súper curiosa de estudiar todo el tiempo como este curso. Tengo Platzi, por ejemplo. Esto no es publicidad para Platzi, pero me encanta porque me está capacitando en las cosas que son novedad de pronto como en la industria. No sé, ¿tienes como alguna herramienta que hayas utilizado o algún hábito que tengas? No sé, leo este tipo de libros o cosas así que tú sientas que te han servido mucho para tu crecimiento y pues tu cambio actual. Yo de pronto no sé si es específico como en el área de leo un libro especializado en UX Writing o me veo un video. No, o sea, yo el UX Writing yo lo he aprendido, la verdad, como decía antes, sobre las bases de comunicación que ya tenía, porque al final es comunicación de otra manera, pero sí, sigue siendo lo mismo. Mucha parte analítica
Y lo que sí hago, o sea, además de aprenderlo dentro de la empresa y dentro de las herramientas y esto que mencionaba, que las capacitaciones internas, no tratar de aprender en algo que ya hago todos los días, sino como mencionaba antes de empezar a grabar, he hecho cursos mucho en estrategia digital, que me gusta, o sea, o en contenido de redes sociales, en estrategias de redes sociales. Hice hace poco un curso que se llamaba Comunícate, que era mucho más amplio en cuanto a la comunicación general, o sea, no específicamente UX Writing ni esto, sino comunicación general. Y hay un hábito que yo tengo que me encanta y que me sirvió mucho en la transición cuando estaba en el proceso de cambiarme de trabajo, y es escuchar podcasts. A mí me encanta, justo. O sea, como que cuando me escribiste fue lo mejor porque me encantan los podcasts y los voy cambiando como, o sea, como lo escucho diario. O sea, todas las mañanas yo me levanto y o sea, mientras desayuno, como en la rutina de la mañana, estoy escuchando podcasts. Entonces a veces me escucho 2 capítulos, uno, y los voy cambiando. Entonces son por lo general podcasts de crecimiento personal, pero que también te dan muchísimas herramientas para aprender otras cosas. Sobre ventas, por ejemplo, a mí no me toca vender, o sea, uno cree que no le toca vender, pero sí le toca vender de alguna manera. Entonces te sirven esas cosas para ir como armando tu cajita de herramientas y de ir sacando cuando necesitas algo de ventas o alguna métrica. Y había escuchado algún podcast de data y lo vi. Me gusta mucho ver blogs y cosas de estos como en Medium o estas plataformas que están ya más relacionadas a la industria. Yo era una ñoña de Cannes cuando estaba en la agencia. O sea, me podías preguntar cualquier caso y me lo acordaba, sabía qué agencia lo había hecho, qué creativo, todo. Entonces también nutrir tu cerebro también de otras áreas creo que siempre te va a ayudar a seguir creciendo profesionalmente, a tener herramientas que otras personas no tienen, pues porque sí, también como que es muy tú, depende de qué te guste y qué hagas y cómo lo vas nutriendo, cómo vas nutriendo tu mente. Eso me encanta porque a veces uno cree que yo tengo que, no sé si soy desarrolladora, entonces solo me enfoco en cosas de desarrollo y ya está, pero siento que hay que aprender de todo. Pasa mucho, por ejemplo, con los emprendedores y lo hemos hablado anteriormente, y es como cuando eres emprendedor tienes que saber de todo, tienes que saber de finanzas, tienes que saber de ventas, de marketing, de todo. Y así mismo siento que pasa también con uno, porque al fin y al cabo en tu desarrollo profesional estás creando tu perfil, te estás vendiendo a ti, es casi que marca personal. Y creo que eso también ha estado súper chévere, cómo lo estás manejando también en tus redes sociales. Seguramente esa gestión de la marca personal es algo que también puedes hacer en el mundo laboral. Sí, total, claro, total. El perfil como profesional es otra marca que tú vendes para que las empresas, pues, para ser atractivo para las empresas o para, sí, que colegas de pronto les interese tu contenido, por tus conocimientos, por lo que sabes, por cómo te comunicas, incluso. Muy chévere. Yo siempre he dicho que a uno le debieron enseñar Excel y finanzas en el colegio. Finanzas personales. Sí, total. Y hay un montón de habilidades que debimos aprender y que, bueno, nunca es tarde, todavía lo podemos hacer. Entre esas está la comunicación. Y me gustó mucho que ahorita hablaras de comunicación porque obviamente es el fuerte de tu rol actual y, bueno, el pasado también. Pero siento que todos en algún momento de nuestra vida tenemos que desarrollar la habilidad de la comunicación en nuestro trabajo. Entonces, no sé qué herramientas, tú que pues eres como más experta desde el lado profesional, qué herramientas utilizas en tu día a día o qué cosas, no sé, por ejemplo, aprovechar de pronto esta reunión para presentar, que a veces uno es muy tímido para presentar frente al público, o bueno, qué tipo de cosas haces en tu día a día que le puede servir a nuestros oyentes para desarrollar e implementar en su día a día. ¿Qué cosas hago en mi día a día para ayudar a comunicar mejor? Claro, tú cuando vas a comunicar, uno a veces piensa mucho en lo que uno quiere decir y no tanto en lo que la otra persona necesita escuchar. Entonces, incluso eso lo puedes poner en práctica aquí en esta conversación que estamos teniendo, o en la conversación que tienes con tu pareja, con la persona con la que vivas, y a nivel laboral, claramente. Incluso ni siquiera como hablando en un término de voy a presentar un proyecto o una iniciativa o un cambio, sino también en cuando tu jefe te pregunta algo o por qué no has hecho tal cosa, uno arranca con un montón de excusas y al final él no te está preguntando las excusas, sino cuándo lo vas a tener, por ejemplo. No, lo tengo tal día. Entonces a veces uno como que se sobrepiensa y no sabe comunicar hasta en las cosas más básicas. Entonces creo que eso, como
salirse un poquito de lo que yo quiero decir y entender o pensar en lo que la otra persona necesita o quiere escuchar, creo que es clave como ejercicio de vida. O sea, y luego sí hay otras cosas que, por ejemplo, el tema de redes sociales, como estar constantemente pensando también si yo quiero subir una historia, no solo mostrar lo que yo quiero que la gente vea, sino qué necesita la gente ver o cómo puedo inspirar o cómo puedo educar, como eso me ha ayudado un montón. Y después aprovechar ya a nivel profesional, si tienes la oportunidad de presentar un proyecto o si tienes la oportunidad de liderar, no sé, un taller o lo que sea, aprovecharlas, porque hay veces que la gente es como, no, presenta tú o no, mejor se lo mando a mi jefe y que él lo vea y no practican como de pronto la oratoria o el storytelling de contar algo, de esas cosas tan básicas como un ajuste. Uno tiene que pensar como la persona tiene que entender, ok, el problema es hice este análisis para poder resolverlo de esta manera. O sea, hay un storytelling y hay una forma de comunicación en las cosas más básicas que hacemos. Entonces no es simplemente, eso fue lo que hice, sino también en eso que tú vas a presentarle a tu jefe, a tus compañeros, al presidente de la compañía, no sé, cómo lo estructuras de la manera más clara. Hace poco hice un curso de comunicación en el trabajo y hablaban mucho de la influencia. Entonces me parece muy chévere este tema porque es como tú, desde tu marca personal, como lo decíamos ahorita, proyectas que sabes de un tema, que tienes el conocimiento y el liderazgo para liderar una sesión, para liderar una charla. Creo que ese tema es súper chévere como para que lo investiguen por ahí. Creo que es bastante valioso. Tefi hace contenido en redes sobre este tipo de temas. Es muy interesante y quiero preguntarte un poco cómo decides qué contenido compartir o cómo crees ahorita con lo que estabas comentando, cómo decides qué es lo que quiere escuchar la gente y no de pronto lo que solo tú quieres comunicar. Sí, o sea, para decidir el contenido, yo hace un tiempo tomé la decisión de volver mi cuenta de darle un objetivo a mis redes. Entonces, al principio es difícil porque uno está acostumbrado a usar Instagram casi como un álbum de fotos. Entonces, como que ahí tengo mi recuerdo del bautizo de mi ahijado. Entonces, y a veces me cuesta porque digo, estoy dejando de compartir cosas que son importantes, o sea, como recuerdos míos, pero con un propósito yo hago contenido de viajes, pero como segundo objetivo tengo de cómo, o sea, el objetivo que tengo de viajes o el propósito que tengo de los viajes es cómo ayudar a las personas a que viajen más y mejor, mostrándoles la realidad de los destinos a los que yo voy para que ellos sepan lo lindo y lo no tan lindo de viajar. Y como segundo objetivo que fue surgiendo, porque uno también tiene como que ser flexible de cómo ayudar a las personas a tener un trabajo que les permitan tener un balance entre la vida laboral y personal y laboral, que te permita hacer cosas que te gustan, en mi caso viajar, pero pues puede ser otra actividad. Entonces, siempre trato de tener muy claro el propósito y ahí decidir como, ok, ese contenido que quiero hacer está cumpliendo con ese propósito y de pronto no necesariamente todos van a cumplir con el propósito, pero sí por lo menos que un 70% de lo que publico vaya alineado a algo de eso que quiero comunicar. Eso primero. Y luego dentro de esas dos temáticas como de viajes y tema laboral, de balance laboral, también es buscar un poco qué tanto o sea, qué objetivo tienes con la pieza de contenido específica, si estás buscando educar, si estás buscando inspirar, si estás buscando que la gente se identifique con lo que tú estás diciendo. Entonces, es como encontrar el balance de eso. Si ya he publicado muchas cosas como de inspirar, o como más de educar, la gente también se aburre de que uno esté todo el tiempo ahí educando o todo el tiempo como haciendo solo contenido aspiracional. Entonces, encontrar un balance entre eso es como la manera en que elijo qué quiero comunicar, o sea, qué quiero publicar en mis redes. Ahorita que mencionabas un poco como la motivación para que tú saltaras a este nuevo rol, hablaste un poco del tema salarial y pues para nadie es un secreto que la brecha salarial también, hablemos un poco de la brecha salarial y la falta de reconocimiento pues son como uno de los motivos más grandes que tenemos para movernos. ¿Tú crees que este
debería ser de pronto el único motivo para movernos, como solo el dinero, o bueno, no sé, ¿qué opinas tú de esto? Yo pienso que si tu motivación para moverte es solo dinero, es totalmente válido. A veces pensamos como que, ay, que tengo que ser súper pasional por mi trabajo y si no es el trabajo que me súper apasiona, entonces no lo puedo hacer. No, no necesariamente para mí. O sea, yo tuve la experiencia de tener el trabajo que toda la vida soñé, que era trabajar en una agencia como creativa, y hoy tengo un trabajo que de pronto no siento la misma pasión que sentía por el otro, pero que me permite tener un mejor balance y un salario mejor que me permite hacer cosas, que me permite vivir mi vida, o sea, compartir con las personas que quiero, poder irme de viaje. Entonces creo que es totalmente válido si la motivación es económica. Hay que entender también que los trabajos son una transacción, o sea, tú estás dando tu tiempo, tu energía, tu conocimiento a cambio de dinero, o sea, porque nadie trabaja gratis. La pregunta que creo que hay que hacerse es, ¿qué estás dispuesto a dar? O sea, ¿cuánto estás dispuesto a dar por el salario que te están ofreciendo si la motivación es solo económica? Y ahí, pues, ver si uno sí está dispuesto a hacer esa transacción. Claro, en ese cambio que tuviste, pues entiendo que ahora tu salario es mucho más competitivo. En esa experiencia que ¿tuviste algunos retos financieros? Siento que de pronto, no sé, en mi cabeza está que entre más gana uno, más gasta, de cierta manera. ¿Tuviste la oportunidad de pronto de aprender, no sé, como un reto financiero, de voy a manejar mi dinero así, o ver que de pronto en la oportunidad que tienes actualmente hay otro tipo de beneficios que estás teniendo que ya los cubres, por decirlo así, no sé? Antes, digamos que el salario me permitía viajar, o sea, tenía una vida, no me voy a quejar para nada, y es lo que tú dices, entre uno más gana tu vida está alineada un poco a lo que ganas, como que hay un balance, entre más ganas, pues más gastas. Lo que me ha permitido tener este nuevo trabajo es la oportunidad, o sea, porque tiene un montón de beneficios que antes no tenía, entonces, no sé, tengo la medicina preparada, paga, que antes no, tengo un bono de alimentación que me ayuda con el tema del mercado, entonces son cosas que tú vas como, ya no destinas de tu salario como tal a esas cosas, sino entonces te queda un extra que tú dices, ¿qué hago con eso? No voy a ser tampoco tan irresponsable de estarme gastando y despilfarrando, pasa, porque no voy a decir que todos los meses, no, o sea, uno llega pues con plata para ahorrar, pero creo que lo que me ha permitido ese cambio de tener ese salto económico es invertir, que antes no me preocupaba porque no tenía el dinero para invertir, o sea, no me alcanzaba para invertir. Entonces, eso es como lo que siento que, sí, está el mito, o sea, está el mito no, está la realidad de que uno entre más gana, más gasta, pero también hay que saber manejar cuando empiezas a ganar más plata, como que, cómo haces para que eso se te también trabaje solo y te genere, empezar a tener otras fuentes de ingreso y poder empezar a tener como una libertad financiera un poquito más sólida o empezar a construir esa libertad financiera porque uno no sabe si mañana se va a partir un brazo y no va a poder volver a escribir, no sé, o a trabajar. Entonces también como diversificar la plata. Creo que es un consejo como que he aprendido teniendo este aumento pues, económico. Mira que pasa muy seguido que a veces nos preguntan como, digamos, acá, Tefi, bueno, preséntate. Y uno dice, soy project manager en mi caso, soy UX writer. Total. ¿Qué piensas tú? ¿Cómo desligarse un poco de no solo somos el trabajo? Creo que hablas un poco de eso en tus redes y me gustaría que lo compartieras con nuestros oyentes porque hay que desligarnos un poco y encontrar en realidad qué es lo que nos mueve. Como decías ahorita, no necesariamente tengo que ser súper apasionada por mi trabajo. De pronto es un medio, pero no el fin. Total. Mira que a mí lo que más me costó de la transición no fue tanto un tema del lugar ni de las personas, sino yo no podía soltar mi identidad de creativa publicitaria. O sea, a mí me encantaba el título de ser creativa publicitaria. O sea, yo soy creativa. Y yo decía, me voy a cambiar a este área de tecnología y ya no voy a ser creativa. O sea, mi mente pensaba eso. Yo decía, pero o sea, a mí me encanta ser creativa, ¿cómo no voy? Entonces ya tú te amarras y te apegas tanto a una identidad como si a un trabajo, porque es un trabajo ser creativa publicitaria, es un trabajo. Entonces te amarras a esa identidad como
y piensas que ya no puedes ser nada más. Entonces yo soy eso, entonces ya no puedo ser UX writer, o ya no puedo ser emprendedor, o ya no puedo ser diseñador de moda, o no puedo ser otra cosa. Y al final es algo que haces y no vas a, aparte, si eres creativa, que es un skill también, pues no iba a dejar de serlo por cambiarme a hacer otra cosa. Hay mil maneras de explorar la creatividad. Entonces creo que, y lo veo mucho como en la gente que me pregunta, como, ¿cómo hiciste para cambiar? Y es, la verdad, para mí, desde mi experiencia, fue un cambio más mental que un cambio como externo de aplicar a tal trabajo. Eran bloqueos que tenía como el tema de la identidad, o sea, de si tú no sueltas eso que crees que eres, porque no eres eso realmente, eso es un trabajo, va a ser muy difícil que se te abran otras puertas donde puedes explorar qué más puedes ser. Entonces, ese fue para mí el secreto, que muchas veces la gente piensa como que, ¿cómo hiciste? La fórmula secreta. Sí, como abrirme a las posibilidades de que puedo ser cualquier otra cosa. O sea, si no tengo los skills, los puedo desarrollar. Entonces, eso creo que fue el aprendizaje más grande que me dejó el cambio de carrera. Súper, Tefi, muchas gracias. Realmente siento que hay un reto muy grande para nosotros de superar los miedos que tenemos a dar un paso adelante en nuestras carreras profesionales y en nuestra vida personal, ¿no? No sé si quieres compartir algo con los demás, como ya para cerrar. Que creo que un poco esto que, como siguiendo el hilo de lo que venía diciendo, si quieren realizar un cambio de carrera o si no se sienten ya llenos en su trabajo, uno, piensen que nunca están empezando de ceros, porque a la gente le da mucho miedo empezar de cero, o sea, o creer que va a empezar de cero. Y dos, empezar a trabajar más el proceso mental que solo el proceso externo de voy a aplicar a tal lugar o tengo que tener tal 500 cursos y ahí sí voy a aplicar otro trabajo. No, o sea, es empezar a entender que tenemos muchas habilidades y que si no las tenemos las podemos desarrollar para poder hacer esos cambios. Súper, muchas gracias. ¿Cómo te pueden encontrar en redes? Me encuentran como @TefiCalderón en Instagram y @TefiCalderón_ en TikTok. Bueno, no olviden seguirnos a todos nosotros en Women Talks. Estamos en Instagram, estamos en TikTok, estamos obviamente en Spotify, ahora en YouTube, en video. Está buenísimo para que nos escuchen y nos vean nuestros podcasts. Y tenemos un recurso, no olviden, en nuestro sitio web womentalks.co tenemos un recurso totalmente gratuito para que encuentren 4 formas de aumentar sus ingresos de una manera duradera. Muchas gracias. Me voy a descargar. Nos vemos en un próximo episodio.